especial a nuestros compañeros y tutora de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECID. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Javier Buitrago Herrera, Ligia del Carmen Verdugo, Marta Elena Navarro y Jonathan Migarro. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es evolución histórica de la pedagogía y la educación. Dentro de los conceptos y los aportes más representativos tendremos los de Juan Amos Comenius, Jacques Rousseau, Johann Pestalozzi, Friedrich Schiller, John Dewey y María Montessori. Iniciamos nuestros primeros conceptos con Jacques Rousseau, quien en su obra Emilio realiza una crítica al método pedagógico de sus días. Este fue un filósofo muy representativo de la época de la Ilustración en el continente europeo. Reflexiona sobre los estados del hombre, especialmente el niño y su crianza. Los escritos educativos de este personaje pues están ligados a sus ideas políticas y tienen un objetivo claro: mostrar que se puede ser libre en sociedad. Dentro de los aportes a la teoría educativa tenemos que es considerada como antecedente de la formación por competencias. Él critica la enseñanza del momento basada únicamente en la repetición y la memorización, en donde el estudiante únicamente jugaba un papel pasivo en la educación y todo el papel activo era únicamente parte del docente. No está en contra del uso de la memoria en el aprendizaje, sino más bien como de facilitarle el conocimiento ya hecho. Él presenta dos competencias fundamentales: una, la competencia en autonomía y desarrollo personal, y la otra, la competencia social y ciudadana. Él resalta mucho la importancia de la formación personal, individual, para lograr formar buenos ciudadanos. También tenemos que el aprendizaje para él pues es el centro del ese proceso, como el centro del aprendizaje y quien le otorga toda la libertad. Rousseau otorga mucha importancia a cada una de las etapas del niño. En la infancia pues tiene modos de ver, pensar y sentir que son propios, por eso hay que respetar el orden de la vida humana. Los errores son consecuencias negativas de una educación equivocada, y afirma que se les quiere hacer hombres antes de tiempo. Para él, pues, el tiempo de la, digamos, el papel de la educación en los niños pues es algo primordial, y que cada uno vaya de acuerdo a sus etapas, y de alguna manera pues el docente es como esa guía y quien dirige ese camino, dejando al lado la institución directa. En los primeros años de la infancia nos dice que el niño aprende simultáneamente muchas de las cosas. Puede ser comer, andar y hablar, pero carece también de algunos sentimientos, ideas, y tiene aún pocas sensaciones. Para Rousseau propone que desde el comienzo aprenden a limitar sus deseos o sus fuerzas, ofreciendo máximas a orientar en los primeros ciudadanos: dejar usar todas sus fuerzas, ayudarles en lo que les falte en lo relativo a las necesidades físicas, y limitarse a la utilidad real, sin conceder caprichos, como también estudiar su lenguaje y signos para saber distinguir entre sus necesidades y cuáles son sus caprichos. Para él tiene una especial relevancia la importancia que otorga el aprendizaje, más que todo, no solo por la memoria, sino más bien por la experiencia. El segundo término de la vida para Rousseau abarca aproximadamente entre los 5 y los 12 años.
Él insiste en que los niños deben aprender por sí mismos, oponiéndose a la práctica habitual de la educación de su tiempo. No solo aprende lo que ha experimentado, añade también esa crítica a esas enseñanzas verbales y apostando por acciones frente a los discursos. Él defiende mucho que los niños están en una edad de la sensación y solo retienen esas sensaciones, pero también carecen un poco de memoria y lo primero que hay que cultivar son los sentidos. En su libro denominado El tercer estado de la infancia, abarca aproximadamente de los 12 a los 15 años. Rousseau explica que hasta aquí ha velado por la actividad del cuerpo desarrollado por los sentidos y ahora es necesario, digamos, ocuparse un poco de la parte espiritual en la que se busca instruir. Afirma que no se trata de saber todo, sino solamente lo que le va a ser útil a la persona y en este caso pues más que todo a los niños. Dice que nunca se debe obligar, sino que se ha de aprender por placer para poder mantener la atención. En cuanto a la metodología, la única metodología posible en los primeros años es la denominada educación negativa. También pues se llamó educación negativa a lo que tiende a perfeccionar los órganos y los instrumentos de los conocimientos antes de darnos estos conocimientos que preparan la razón por el ejercicio de los sentidos. También podemos mirar cómo los niños dicen no deben aprender lo que no les sirva o lo que no les es útil para ellos o que no comprendan, anticipando así otras teorías como la constructivista o el aprendizaje significativo. Otro de los personajes que tenemos para este módulo es Pestalozzi, un influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Nos dice que él creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debía buscar en una buena educación. A los niños se les debe proporcionar esos conocimientos para poder ayudarles a construirse en sociedad. Y nos dice que también los maestros deben estar preparados para lograr ese desarrollo integral de los estudiantes. Dentro de esos aportes, él nos habla mucho sobre ser instintivo, ser social y ser moral. Dentro de la parte también de la educación se daba un gran valor a la educación religiosa. También más que todo, pues ya que en esta época nosotros tenemos como las confesiones religiosas como una de las precursoras también en la parte educativa. Dentro de sus aportes tenemos que la pedagogía comienza a ver al niño de una manera muy diferente. Lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. Fue el primero en preocuparse por la socialización del niño. Consideraba que la escuela debía construir una pequeña sociedad sin restricciones y tampoco pues sin ser individualistas. También tenemos que se valoró mucho las actividades espontáneas del niño. Hizo énfasis en la ejercitación de las manualidades y algunas actividades. Consideró también que la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, la cual le serviría de base para la escritura. También ejercitó mucho también la parte del lenguaje. Aquí destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Y también le dio mucha importancia a la afectividad, ¿no es cierto?, desde el mismo momento del nacimiento del niño. También podemos encontrar que por un lado el docente no debe ser una persona autoritaria, que haga que sus alumnos se sientan intimidados, sino que más bien se sientan en esa plena libertad de tener un pensamiento autónomo. Es más, tienen que hacer de guía de estos y atender a sus necesidades.
También tenemos que tener en cuenta que su método se basaba mucho en la forma, ¿no es cierto?, en observar, medir, dibujar y escribir, enriquecer también la memoria, enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones y lo más importante también enseñarle al niño a través del dibujo. También tenemos en cuenta que él parte, ¿no es cierto?, de las cosas simples antes de avanzar a lo más complicado, que debería ser uno de los procesos en el ámbito. Cuando hablamos de Dewey, nos dice que él critica mucho el enfoque clásico sobre el conocimiento. El concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento, pues para él parte de la experiencia. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Su principal preocupación era poder desarrollar una educación que pudiera pasar un poco más allá de la educación tradicional. Dentro de los aportes, pensaba que la mejor educación se conseguía con una mejor educación de los maestros, pero también con una buena educación de los padres y de los funcionarios escolares. Afirma que los niños no llegan a la escuela de una manera pasiva, sino que también se tiene que tener en cuenta que el niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad para poderla orientar. Para él la libertad significativa esencialmente el papel que el pensamiento es el personal y desempeña en el estudio. Significa que él busca también esa educación individual, pero también la parte del progresismo pedagógico. En cuanto a la metodología, tenemos que Dewey aprobó su método en su propia escuela, creada en 1896 en Chicago. También consideraba que la educación no debería ser meramente una preparación para la vida futura, sino también tener en cuenta las capacidades de los estudiantes. Su propuesta metodológica consta de 5 fases, en la que se mira también un poco la experiencia real del niño, la identificación de los problemas, las dificultades, y a partir de esta pues buscar como métodos que lleguen a partir de la experiencia. La inspección de datos disponibles, la formulación de las hipótesis y la comprobación. Dentro de las conclusiones podemos tener de que Rousseau tuvo gran influencia en la educación y en las pedagogías educativas de Europa y América. Sus ideas contemplaban un ciudadano con libertades y derechos fundamentales que para la época eran vistos como una amenaza. La pedagogía de estos 3 autores de la mano de Rousseau por primera vez otorgan al niño su importancia al señalar que es un ser libre e individual sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. Para él, pues el niño es, ¿no es cierto?, muy diferente a lo que es un hombre adulto y a lo que es un animal. Y John Dewey estuvo profundamente influenciado también por pensadores como Rousseau y Pestalozzi, entre otros. Muchas gracias.